Praise the Lord. Alabado sea el Señor. First Sunday of the year, primer domingo del año. We chose to be in the house of the Lord. Y decidimos estar en la casa del Señor, despite the weather, a pesar del clima. We are here. Estamos aquí. Stand up. Ponte de pie. Oh, you didn't. I was waiting on that one. That's the title of the message. Ese es el título del mensaje. My starting point, it is found in Galatians 3. Mi punto de partida se encuentra en Gálatas 3 and verse 23 y verso 23. God's children through faith. Hijos de Dios por medio de la fe. Before the way of faith in Christ was available to us, we were placed under guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Faith. Fe. I was excited to hear the topic of this Sunday school this morning. Estaba emocionado de escuchar el tema de la escuela dominical esta mañana because we were talking about faith. Estábamos hablando acerca de la fe. And the other day I was meditating, los otros días meditaba, in precisely this condition, precisamente en esta condición. Before Christ we were under the law. Antes de Cristo estábamos en la ley o bajo la ley. It doesn't matter if we believed or not, no importa si creíamos o no, we were under the law. Estábamos bajo la ley. Now in Christ Jesus, ahora en Cristo Jesús, by faith or through faith, por medio de la fe, a través de la fe, we are children of God. Somos hijos de Dios. In the Bible, en las Escrituras, we see many times where somebody was not able to walk. Vemos muchísimas veces donde personas no eran capaces de caminar. And one of them, it is found in 2 Samuel 4. Y una de ellas se encuentra en 2 de Samuel 4. The case of Mephibosheth. El caso de Mephibosheth. Who was Mephibosheth? ¿Quién era Mephibosheth? Son of Jonathan. And then that means, y eso significa, so he was an heir to the throne. Así que él era un heredero al trono, Mephibosheth. He was heir to the throne. Él era heredero al trono. But something happened in the way, pero algo ocurrió en el camino. And in 2 Samuel 4, verse 4, it says, y en 2 de Samuel 4, versículo 4 dice, Saul's son Jonathan had a son named Mephibosheth, who was crippled as a child. He was 5 years old when the report came from Jezreel that Saul and Jonathan had been killed in battle. When the child's nurse heard the news, she picked him up and fled. But as she hurried away, she dropped him, and he became crippled. Jonathan, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mephibosheth, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mephibosheth tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. In this translation, the New Living Translations, it called her nurse. How does it call her on your translation? ¿Cómo la llama en tu traducción? Nodriza? Yours? Okay. So, this nurse, esta nodriza, she was taking care of the heir of the throne, to the throne. Salud.
Talita Kumi. So this Jonathan, this son of Jonathan, Mephibosheth, he was heir to the throne. He was under a nurse's care, and the nurse dropped him. Este Mephibosheth, hijo de Jonatán, heredero al trono, estaba bajo el cuidado de la nodriza, de la nana o de la cuidadora, y ella lo deja caer. Since then, he was not able to walk. Desde ese entonces, él no era capaz de caminar. And I read again, y leo de nuevo, Galatians 3:23, Galatas 3:23. Before the way of faith in Christ was available to us, we were placed under guard by the law. We were placed under guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. What the law did to us. ¿Qué nos hizo la ley? ¿Ah? Cripples. Exactly that. Justamente eso. Nos dejó lisiados. There's no possible way to find salvation following the law. No hay forma alguna de poder ser salvo siguiendo la ley. It doesn't matter how much effort we put in it. No importa cuánto esfuerzo nosotros pongamos. It doesn't matter if we decide from today to start following the law, we won't be able to be saved. No importa que nosotros decidamos a partir de hoy comenzar a seguir todas y cada una de las partes que componen la ley, nosotros no vamos a ser salvos. Why is that? ¿Por qué es eso? The law only talks about what is on the outward. La ley solamente habla acerca de lo que está afuera. Once any of us have committed the sin, that's where the law enters and said, you did this. Una vez nosotros hemos cometido cualquier tipo de pecado, ahí es donde entra la ley y dice, tú hiciste esto. So the law was never intended to save anyone. Así que la ley nunca fue diseñada para salvar a nadie. The law was intended to point the fault. La ley estaba realmente intencionada, hecha para apuntar a la falta. How is the only way to avoid being guilty in the law? ¿Cómo es la única manera de evitar ser culpable en la ley? To die to the law. Morir a la ley. To die to the law, morir a la ley, means to live by faith in Christ alone. Significa vivir por fe solamente en Jesucristo. This law was supposed to take care of us. Esta ley tenía supuestamente la tarea de cuidar de nosotros. Instead, we were paralyzed by it. Pero lo que ocurrió fue que fuimos paralizados por ella. Efesios 2, from verse 1, desde el verso 1. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclination of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. But God, pero Dios,
But God is so rich in mercy, and he loved us so much that even though we were dead because of our sins, he gave us life when he raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Amen. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. For he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. This Mephibosheth, este Mephibosheth, his life was a happy life from 0 to 5. Su vida era una vida feliz de 0 a 5. Then something happened, pero luego algo ocurrió. He was dropped. Él fue dejado caer. He became crippled. Él se convirtió en una persona incapacitada para caminar. And none of us need too much explanation. Y ninguno de nosotros necesita mucha explicación on how was his life from that point. De cómo fue su vida desde ese punto. His family, his inheritance, su familia, su herencia. Life was changed. La vida fue cambiada. Something was transformed. Algo fue trastornado. Something that was not supposed to be there took place in his life. Algo que no se suponía que debía de pasar tomó lugar en su vida. Now, how to live life this way. Ahora, ¿cómo vivir la vida de esta manera? In the beginning, the same for us. En el principio, lo mismo para nosotros. We were supposed to walk along God. Estábamos supuestos a caminar con Dios. Enoch was one that was able to do it. Enoch fue capaz de hacerlo, but not in the same capacity as Adam was able in the beginning. Pero no en la misma capacidad como Adán era capaz de hacerlo en el principio. We were supposed to have a fellowship with God. Nosotros estábamos supuestos a tener una comunión con Dios. We were designed that way. Nosotros fuimos diseñados de esa manera. Therefore, when we see anyone having idols, por eso cuando vemos a alguien teniendo ídolos, it is the need of their heart. Es la necesidad de su corazón that exposes, que expone, I need God in my life. Necesito a Dios en mi vida. We were all designed with that need in our heart. Fuimos todos diseñados con esa necesidad en el corazón. But sin cripples us. Pero el pecado nos dejó incapacitados de caminar. Sin blocks our way with the fellowship with God. El pecado bloqueó el camino para tener una comunión con Dios. The one that it was supposed to take care of us, drop us. Aquel que o aquella que se suponía que debería tomar cuidado de nosotros nos dejó caer. The law, la ley. Years pass, los años pasan. 2 Samuel 9, 2 de Samuel 9. Now King David, ahora el rey David. He is meditating. Él está meditando. Maybe God touched him. Tal vez Dios le tocó el corazón. And he remembers his friend Jonathan. Y él se acuerda de su amigo Jonathan. He asked one of his servants. Él le pregunta a uno de sus siervos. Is there anyone alive from the house of Saul? ¿Hay alguien que aún quede con vida de la casa de Saúl? Is there any children of Adam that need salvation? ¿Habrá algún hijo de Adán que necesite salvación? I needed it. Yo lo necesitaba. Is there anyone that needs restoration? ¿Hay alguien que necesita restauración? I needed restoration. Yo necesitaba restauración. Is there anyone in need? ¿Hay alguien en necesidad of having life and having abundantly? ¿Hay alguien que necesite tener vida y que necesite tener la vida en abundancia? I do. Yo necesito tener la vida en abundancia.
Is there anyone that needs to be restored in any area of their life? ¿Hay alguien que necesita ser restaurado en cualquier área de su vida? I do too. Yo también. What is the area of your life that is crippled? ¿Cuál es el área de tu vida que está incapacitada? What are the things that only you and God knows? ¿Cuáles son esas cosas que solamente tú y Dios saben? But the enemy, pero el enemigo, made his way to cripple you in that area. Hizo su lugar para lisiarte en esa área. What are the things that needs to be restored in you? ¿Cuáles son las cosas que necesitan ser restauradas en ti? What is your need? ¿Cuál es tu necesidad? The good news is that we are not left alone. La buena noticia es que nosotros no estamos dejados solos. The good news is that Jesus Christ made a way. La buena noticia es que Jesucristo hizo el camino, and that Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever, is available today to restore you today. La buena noticia es que Jesús, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, está disponible y está aquí dispuesto para restaurarte hoy. David, he received his answer, recibió su respuesta. Yes, there is someone. Sí, hay alguien. Mephibosheth. Mephibosheth. They explain to him his condition, le explican su condición. He called him to his presence. Él lo llama a su presencia. Mephibosheth take the attitude to humble himself. Mephibosheth toma la actitud de humillarse a sí mismo. Because in case you don't know, porque por si acaso usted no lo sabe, in case you haven't thought of it, en caso de que usted no lo haya pensado, the very existence of this man, la misma existencia de este hombre, could have been a menace to the throne. Podría haber sido una amenaza al trono. He was the one to inherit the throne. Él era el que tenía que heredar el trono. Now the king is calling him. Ahora el rey lo está llamando. Probably this is a calling of death. Probablemente esta es una llamada de muerte. But the answer of David, King David, pero la respuesta de David, el rey David, I want to do mercy to you. Te quiero dar misericordia. And God, who is holy, y Dios que es santo, he could have killed us. Él podría habernos matado. But he is calling us and has been calling us. Pero él nos ha llamado y nos ha seguido llamando so we can have mercy before his eyes. Para que nosotros podamos tener misericordia ante sus ojos. Ante sus ojos. David, a portrait of Jesus. David, una figura de Jesús. He is calling to show mercy to Mephibosheth. Él llama a Mephibosheth para mostrarle misericordia. He said, everything that belonged to your father is now yours. Él le dijo, todo lo que le pertenecía a tu padre ahora es tuyo. If we go to the beginning, in Genesis, si vamos al principio en Génesis, we were created to have dominion. Fuimos creados para tener dominio. And it seems that things are out of control. Y parece que todo está fuera de control. How do we live life in this world? ¿Cómo vivimos la vida en este mundo where it seems that everything is going astray? Donde se ve que todo se está yendo al caramba. Lo recibiste allá, ¿verdad? How could we live in a world like this? ¿Cómo podemos vivir en un mundo como este? How can I have dominion? ¿Cómo puedo tener dominio? The answer is Jesus Christ. La respuesta es Jesucristo. He came to restore what it was lost. Él vino a restaurar lo que se había perdido. He came so that we can have access back again to the Father. Él vino para que podamos tener acceso de vuelta al Padre. And it is through Jesus, y es solamente a través de Jesús, that just as King David said to Mephibosheth, come and sit at my table, we can sit in heavenly places through Christ with God. Hallelujah.
Es solamente a través de Cristo que nosotros nos podemos sentar en lugares celestiales, justo como Mefiboset fue puesto a la mesa por el rey David. All his belongings, todas sus propiedades, yet he had a space to sit at the table with the king. Tenía todas sus propiedades, pero él tenía un espacio para sentarse con el rey. And when we are called in Christ Jesus to have fellowship with God, y cuando venimos y somos llamados a tener comunión con Dios a través de Cristo Jesús, it happens just the same. Pasa exactamente lo mismo. But faith is the key factor. Pero la fe es el factor clave para esto. You can have at home a devotional time with Galatians 3 and 4. Little by little, you bite on those chapters. Tenga un devocional en casa y deténgase a morder versículo por versículo el capítulo 3 y el capítulo 4. But if I could say something to you from these books, si le puedo decir algo from these chapters, si le puedo decir algo sobre estos capítulos, es esto. Verse 17 in Galatians 3, verso 17 en Gálatas 3. This is what I'm trying to say. The agreement God made with Abraham could not be canceled 430 years later when God gave the law to Moses. God will be breaking his promise. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. The boy, Mephibosheth, el niño Mephibosheth, he was given to the nurse. Él se le fue entregado a la nodriza. And he was able to walk. Y él era capaz de caminar. Before the law, antes de la ley, God's promise was given to Abraham. La promesa de Dios fue dada a Abraham. For if the inheritance could be received by keeping the law, then it will not be the result of accepting God's promise. But God graciously gave it to Abraham as a promise. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Why then was the law given? It was given alongside the promise to show people their sins, but the law was designated to last until the coming of the child who was promised. God gave his law through angels to Moses, who was the mediator between God and the people. Now, a mediator is helpful in more than one party must reach an agreement. If more than one party must reach an agreement. But God, who is one, did not use a mediator when he gave his promise to Abraham. Aleluya. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando dio la promesa a Abraham. So the intention of God from the beginning, we can see it in his promise to Abraham. La intención del Señor de su corazón la podemos ver desde un principio en su promesa a Abraham. But the law was needed as well. Pero la ley también se necesitaba. It is only by the law that we are able to see our condition. Es solamente a través de la ley que nosotros podemos ver nuestra condición. If there were no law, si no hubiera ley, then how could we know how sinful is our humanity? Si no hubiera ley, ¿cómo pudiéramos saber qué tan pecaminosa es nuestra humanidad? But the law, instead of helping us, pero la ley, en vez de ayudarnos,
ellos blame us. Put blame on us. La ley, en vez de ayudarnos, lo único que hace es poner culpa en nosotros. The sacrifice of animals in the Old Testament. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. You did something wrong, then you have to keep that sin in your mind. Entonces usted tenía que mantener ese pecado en su mente. You have to go every year to sacrifice to cover your sin with the blood of an animal. Usted tenía que ir cada año a sacrificar un animal para que la sangre de ese animal cubriera su falta. El problema es that the blood of the animals that were sacrificed, que la sangre de los animales que eran sacrificados, could only cover the actions. Solamente podrían cubrir las acciones. But how was the conscience? Pero ¿cómo era la conciencia? The conscience was kept captive. La conciencia se quedaba cautiva. The conscience was not able to change. La conciencia no era capaz de cambiar. But thanks to God for the blood of Jesus. Pero gracias a Dios por la sangre de Jesús. It is only through the blood of Jesus. Es solo a través de la sangre de Jesús that when we accept Christ as our Savior, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, then the blood of Christ, the work at the cross, luego la sangre de Cristo, la labor en la cruz, covers our conscience and gives us a new conscience. Nos cubre la conciencia y nos da una nueva conciencia. I did something wrong in the past. Hice algo malo en el pasado. I lived all my life without Christ. Viví toda mi vida sin Cristo. I come to Christ. Yo vengo a Cristo. Now my conscience is clean. Ahora mi conciencia está limpia. That's what the blood of Christ does. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. It doesn't matter how hard I try to follow the Lord. No importa qué tanto yo intente trabajar por esforzarme por seguir la ley. If doing sacrifices would be a thing, that would not work anymore. Si hacer sacrificio fuera algo, eso no funcionaría. Because the blood of the animal only works on the outside. Porque la sangre del animal solamente trabaja en la parte de afuera. But the conscience, pero la conciencia, tradúzcame, cauterizada. Captive, okay. Bound, captive. A conscience that is captive, that is bound. It is a conscience that is not washed by the blood of Christ. Es una conciencia que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. If Jesus Christ delivered you, si Jesucristo te liberó, something must happen in you. Algo debió ocurrir en ti. Something before Christ and after Christ. Algo antes de Cristo y algo después de Cristo. I cannot be washed by the blood of Christ and continue to be in my sinful life. Yo no puedo ser lavado por la sangre de Cristo y seguir viviendo en mi vida de pecado. That was something else, but it was not the blood. Fue algo más, pero no fue la sangre. That was me trying to make an effort to be good. Eso fue tal vez yo haciendo un esfuerzo para tratar de ser bueno, but that was not the blood, pero eso no fue la sangre. It is only the blood of Christ. Es solo la sangre de Cristo. It is only the blood of Christ that cleans our conscience. Es solamente la sangre de Jesús que limpia nuestra conciencia. None of those animals that were sacrificed in the past, in the Old Testament, ninguno de esos animales que fueron sacrificados en el pasado, en el Antiguo Testamento, had access to the Father. Tuvieron acceso al Padre. Only Christ, our high priest, solo Cristo, nuestro sumo sacerdote, he himself offered as the sacrifice. Él mismo se ofrece como el sacrificio. And it is only by his blood that our consciences are clean. Y es solamente por su sangre que nuestra conciencia son limpias. Stand up. Póngase de pie. I'm almost finishing. Estoy casi terminando. Mark 2, en Marcos 2. There's a case of a paralyzed man. Hay un caso de un hombre paralítico. And as I was saying at the end of last year, y como decía al final del año pasado, between a Peter in prison and a Peter knocking
at the doors of our church, there is a church that was praying without ceasing. Justo como decía al final del año pasado, la diferencia entre un Pedro en prisión y un Pedro que toca a las puertas de nuestra iglesia, está una iglesia que ora sin cesar. No sin cesar, sin cesar. The same way here, lo mismo aquí. Y Mark 2 talks about the story of 4 crazy men of faith. En Marcos 2 habla acerca de 4 locos que estaban llenos de fe. And sometimes that's the only way that God will do a miracle. Y a veces esa es la única manera que Dios hará un milagro. When you go crazy, cuando usted se vuelve loco, when you do no matter what to be in the presence of God, cuando usted hace lo que sea, no importa lo que sea, para estar en la presencia de Dios. How many were seeking a miracle from Jesus? ¿Cuántos estaban buscando un milagro de Jesús? How many were listening to the teaching of the master? ¿Cuántos estaban escuchando sobre la enseñanza del maestro? But these 4 men got enough. Estos 4 hombres tuvieron suficiente. Something must be done. Algo debe de ser hecho. And the solution is right there in front of us. Y la solución está justo ahí al frente de nosotros. What should we do? ¿Qué debemos hacer? Should we stay quiet and say we try? Deberíamos decir, vamos a quedarnos tranquilos y decimos que lo intentamos. It was too crowded. Estaba muy lleno de personas. Or what else could we do? ¿Qué más podemos hacer? I don't see anyone breaking that ceiling, that roof. Yo no me imagino a nadie rompiendo ese techo. We call the police. Le llamamos a la policía. But that was not a thing in the time of Jesus. No era algo así en el tiempo de Jesús. When Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room, even outside the door, while he was preaching God's word to them. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. 4 men carrying a paralyzed man on a mat. 4 hombres cargando a un paralítico en la camilla. How many paralyzed do we know? ¿Cuántos paralíticos conocemos? The question is, are we going to be willing to carry them? La pregunta es si nosotros vamos a ser capaces de querer cargar con ellos. In these selfish times that we are living, en estos tiempos tan egoístas en el que vivimos, are we willing to carry those that are paralyzed by the enemy? ¿Estamos nosotros dispuestos a cargar con aquellos que han sido paralizados por el enemigo, viviendo nosotros en estos tiempos tan egoístas? What are we going to do with them? ¿Qué vamos a hacer con ellos? They couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man at his feet right down in front of Jesus. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Seeing whose faith? ¿Viendo la fe de quién? His friends. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, "Hijo mío, tus pecados son perdonados." Why are we insisting in taking this time of fasting and time of prayer 24/7?
¿Por qué insistimos en tomar este tiempo de ayuno y de oración 24/7? Because according to our faith, some will be set free. Porque de acuerdo a nuestra fe, algunos van a ser liberados. Because they are already paralyzed. Porque ya ellos están paralizados. They are not able to do it by themselves. Ellos no son capaces de hacerlo por ellos mismos. But you have the capacity to dig the hole. Pero usted tiene la capacidad de hacer el hoyo. You have the capacity to bring them to Jesus in your prayers. Usted tiene la capacidad de traerlos a Jesús en sus oraciones. Do not stop. No te detengas. Because when you break the wall, porque cuando rompas la pared, when you break the roof, cuando rompas el techo, according to your faith, it will be done. De acuerdo a tu fe, te será hecho. But some of the teachers of the religious law who were sitting there thought to themselves, what is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. And some experts in religion, y algunos expertos en religión, they may say, oh, there's no such a thing as miracles. No existe tal cosa como los milagros. I have news for you. Tengo noticias para ti. Jesus has not changed. Jesús no ha cambiado. Jesus is not planning to change. Jesús no está pensando cambiar. Every time someone approached to him asking for healing, he say, I want to do it. Cada vez que alguien se le acercó a él pidiendo por sanidad, él decía, sí quiero hacerlo. What is required? Faith. ¿Qué se requiere? Fe. We are the ones called to bring those that are paralyzed. Nosotros somos los llamados a traer a aquellos que están paralizados. They may not be able to come by themselves through those doors. Ellos tal vez no podrán ser capaces de venir por sí mismos a través de esas puertas. But you can bring them with your prayers. Pero usted puede traerlos con sus oraciones. If the person that you're praying for doesn't live in this city, that person will go to Jesus wherever that person is. Si esa persona no está aquí en la ciudad, con sus oraciones usted va a hacer que esa persona vaya a Jesús, no importa dónde se encuentre. But you have to be just like these four men. Usted tiene que ser justo como estos cuatro hombres. What is needed? ¿Qué se necesita? To be in the presence of God. Estar en la presencia de Dios. Is it easier to say that to the paralyzed man, your sins are forgiven? Or stand up, pick up your mat, and walk. Aleluya. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Our God, nuestro Dios, is a God that takes care of every need. Nuestro Dios toma cuidado de toda necesidad. There are some that think, oh, God is all spiritual and nothing has to do with the material things. Hay personas que tienen el pensamiento que dice, oh, Dios es todo espiritual y no tiene nada que ver con lo material. If that would have been the case, then Jesus would have not come as a man. Si ese habría sido el caso, entonces Jesús no habría venido como hombre. But he came because we were here and we needed him. Él vino porque estábamos aquí y lo necesitábamos. And there are those around us that needed us now. Y hay otros que están alrededor nuestro que ahora nos necesitan. And we are the answer to their paralysis. Y nosotros somos su respuesta a su parálisis. But we need to be in the presence of God and be able to walk and break every wall. Y necesitamos ser capaces de romper cualquier pared entre la presencia de Dios y nosotros. Stand up, pick up your mat and go home. Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Stand up. Ponte de pie. You will tell others, stand up. Usted le va a decir a otros, ponte de pie. It is only by the blood of Jesus. Es solo a través de la sangre de Jesús. Nothing special in us particularly. Nada en especial en nosotros particularmente. But I'm telling you today, pero te estoy diciendo hoy,
that you have the capacity in the Spirit of God, que usted tiene la capacidad en el Espíritu de Dios to pray over anyone, and that will manifest. Que usted puede orar sobre cualquier persona y eso se va a manifestar. Because the power is his, not ours. Porque el poder es de él, no nuestro. He is the one that do the things. Él es el que hace todas las cosas, not us, no nosotros. So I don't need to feel in a certain way to pray over anyone. Así que yo no necesito sentirme de cierta manera especial para orar por alguien. I don't need a title to pray for anyone. No necesito un título para orar por nadie. What I need is to be just like any of these four men. Es ser como cualquiera de estos cuatro hombres. What is that we need to break to bring the paralyzed to the presence of God? ¿Qué es lo que necesitamos romper para atraer al paralítico a la presencia de Dios? And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stone onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, "We've never seen anything like this before." That's the result that the Lord is calling you today. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, "Jamás hemos visto algo así." People in your surrounding will be the same way. La gente a tu alrededor se van a quedar de la misma manera. We've never seen something like this. Jamás hemos visto algo así. We were talking about faith, and with this I'll conclude. Hablábamos de fe y con esto concluyo. Hebrews 11, Hebreos 11. Somebody in English, please. Hebrews 11:1. Hebreos 11:1 en inglés. Faith shows the evidence of what we hope for. Okay, shows the reality of what we hope for. Evidence of things that we cannot see. Now, let's do this exercise. Ahora hagamos este ejercicio. 11:7, 11:7. Instead of saying faith, you will say the definition of faith according to verse 1. En vez de decir fe, en el versículo 7, usted va a decir la definición de fe del versículo 1. What did Noah by faith? ¿Qué hizo Noah por fe? By the reality. Please define it because I only copied it in Spanish. Okay. Say it again. Okay. Noah, in the confidence of what he hoped for and the assurance of what he did not see, built a large boat. Mm-hmm. What else does he say about Noah and his faith? ¿Qué más dice sobre Noé y su fe? What else? Condemn. Our faith condemns. Nuestra fe condena. But we are not condemning anyone. You got the idea? Nuestra fe condena, sin embargo, nosotros no condenamos a nadie. ¿Se entiende? Our faith condemns those that do not believe. Nuestra fe condena a aquellos que no creen. You are judging me. Tú me estás juzgando. No, I'm not judging you. It is my faith, es mi fe that is condemning you, que te está condenando. The faith of these four men condemned the religious leaders. La fe de estos cuatro hombres condenó a los líderes religiosos. Why they react such a way? ¿Por qué ellos reaccionaron de tal manera? Because the evidence
of a man walking that still was not seen was in place, taking place. Estos hombres religiosos se sentían condenados porque la evidencia de que este hombre paralítico ya estaba caminando estaba tomando lugar. So when we pray in faith, así que cuando oramos en fe, we are walking in what the one that feels condemned is not seeing. Cuando nosotros oramos por fe, nosotros estamos caminando en aquellas cosas que aquel que se siente condenado por nuestra fe no puede ver. This one the Holy Spirit gave me and I love the most. Esta que me dio el Espíritu Santo fue la que más amé. 11:11 in Hebrews. Hebreos 11:11. Somebody in English, please. Again, please. Ok, fue por la fe que Sara, que no podía tener hijo, continue. Uh-huh. She considered faithful the one that makes the promise. She was barren. Sara was barren. Sara era estéril. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Hebrews 11:11, Hebreos 11:11. So the thing is, la cosa es, Sarah was barren. Sara era estéril. 90 years old, 90 años. So she continued to be barren. Ella continuó siendo estéril. But God promised fulfilled in her. Pero la promesa de Dios se cumplió en ella. And then she laughed. Again, I will say, I turn off my iPad. Ya apagué el iPad. Ya le digo. Sarah was barren. Sara era estéril. Sarah continued to be barren. Ella continuó siendo estéril. But what happened to her is God's promise fulfilled in her life. Es que la promesa de Dios se cumplió en su vida. Peter did not walk on water. Peter walked on the commandment of Jesus saying, come here. Pedro no caminó en el agua. Pedro caminó en el mandamiento de Jesús de decir, ven aquí donde mí. It is impossible to walk on water. Es imposible caminar en el agua. You gotta be God for that. Usted tiene que ser Dios para eso. But we can walk in a word of the Lord. Pero podemos caminar en una palabra del Señor. And for that we need to stand up and live by faith. Y para eso nosotros necesitamos ponernos de pie y vivir por fe. Believe every single word that comes from God. Creer cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Now let's stand up. For real. Ahora vamos a ponernos de pie de verdad.